Una de las funciones menos utilizadas por las personas que tienen un iPhone o un iPad es la función de enfoque, y en este video te estaré enseñando cómo puedes crear uno para cuando vayas a ir al gimnasio o a hacer ejercicios, para que entonces tu teléfono esté listo y te pueda ayudar a mantenerte enfocado. Así que comencemos. El beneficio de crear un enfoque para hacer ejercicios es sumamente bueno, ya que entonces puedes limitar cuáles aplicaciones tienes en la pantalla de inicio para que te puedas mantener enfocado. También vas a poder limitar las notificaciones que recibas para que tengas bien pocas interrupciones. Y si por ejemplo tienes un Apple Watch, entonces también puedas cambiar la carátula de tu reloj para que puedas colocar una que también te ayude a mantenerte enfocado a la hora de hacer ejercicios. Bueno, pasemos entonces a crear este enfoque para hacer ejercicios, y para hacer eso vamos a ir aquí a la parte de configuración, vamos a bajar aquí a la parte de enfoques, y entonces estaremos seleccionando el botoncito de arriba de más para crear un enfoque. Obviamente aquí podemos escoger uno ya predeterminado como el de entrenamiento, aunque obviamente puedes crear uno sin tener que escoger este, pero vamos aquí a comenzar a personalizar este enfoque de entrenamiento o ejercicios. Y lo primero que puedes hacer también es seleccionar cuáles personas quieren que te puedan contactar a través de cuando tengas este enfoque activado, para que puedas limitar. Digamos que por ejemplo quiero que me llame mi esposa, pero no quiero que me llame mi jefe, mi mamá, mi papá. Puedo seleccionar estas tres personas que sí me pueden llamar, pero entonces aquí estoy limitando cuáles personas no me pueden llamar. Entonces puedo ir hacia atrás para entonces comenzar a configurar cuáles notificaciones de aplicaciones puedo recibir. Para hacer eso simplemente vamos aquí a la parte de aplicaciones, y aquí vas a poder comenzar a añadir las aplicaciones que quieres recibir notificaciones. Obviamente aquí vas a escoger las aplicaciones que más sean importantes para ti. Digamos por ejemplo FaceTime, los mensajes, el teléfono, WhatsApp. Digamos por ejemplo que esas son las aplicaciones que quiero añadir para que sí me puedan contactar mientras estoy en este enfoque, y las otras pues entonces no me estarán molestando, para que entonces me pueda mantener enfocado en hacer ejercicio. Además de añadir las aplicaciones que te pueden contactar, también puedes determinar un horario. Digamos que puedes activarlo cuando se activa el entrenamiento en tu Apple Watch o en tu teléfono, aunque también puedes añadir una automatización, por ejemplo la ubicación. Puedes añadir la ubicación de tu gimnasio para que tan pronto llegues ahí se active automáticamente este enfoque, o cuando por ejemplo abras una aplicación, la aplicación que utilices para hacer ejercicios, o dependiendo la hora. Así que tienes más opciones para poder automatizar cómo se activa este enfoque. Sin embargo, vamos ahora a crear una pantalla de inicio con las aplicaciones que queremos utilizar a la hora de hacer ejercicios, para que puedas ver cómo puedes personalizar aún más este enfoque. Para crear una pantalla de inicio enfocada en hacer ejercicios, vamos a dejar el dedo aquí apretado sobre la pantalla de inicio para que los iconos comiencen a bailar, como yo digo, y entonces vamos a comenzar a buscar aplicaciones. Digamos que por ejemplo para hacer ejercicio quiero tener Instagram para poder chequear algún entrenamiento que encuentre en esta red social. Vamos a decir que quiero añadir por ejemplo la parte de música, esta aplicación también de gimnasio que ya hablé en un video aquí en este canal. Vamos aquí a buscar la aplicación de YouTube para ver videos de entrenamiento o también para escuchar música, y vayamos entonces a Spotify para poder seguir la música que queramos. Y otra cosa que también para mí es muy importante añadir en esta parte de la pantalla de inicio es la aplicación de reloj, para que por ejemplo puedas añadir diferentes temporizadores. Así que esto es una excelente aplicación para añadir en este enfoque de ejercicios. Y entonces otra cosa que podemos hacer es añadir widgets. Para mí uno de los más importantes sería la parte de fitness, de ejercicio, de actividad física. Así que vamos a añadir este widget. Y para que te mantengas al tanto del clima, por si acaso te gusta entrenar en la parte, ¿verdad?, en el exterior, pues entonces vamos a añadir un widget de clima. A mí me gusta colocarlo de esta manera para que tengas más opciones a la hora de personalizar. Y una vez entonces tengas todo esto listo, vamos aquí a apretar donde están los puntitos aquí abajo, tocamos aquí y apagamos esta pantalla, para que entonces tengamos esa pantalla solamente cuando activamos el enfoque de hacer ejercicio. Para poder seleccionar esa pantalla de inicio como la pantalla de inicio solamente en nuestro enfoque de hacer ejercicio, vamos aquí a la parte de configuración, seleccionamos enfoque, vamos aquí a la parte de entrenamiento y seleccionamos aquí la parte de la pantalla de inicio, y entonces aquí buscamos ya la página de inicio que tenemos ya creada, le damos aquí para entonces poder añadirla, le damos aquí a listo,
y entonces ya tenemos esta pantalla de inicio con las aplicaciones que queremos a la hora de hacer ejercicio, pero entonces también podemos crear una pantalla de bloqueo asociada a este enfoque. Para crear una pantalla de bloqueo asociada a este enfoque de entrenamiento, vamos aquí directamente a la pantalla de bloqueo, dejamos el dedo apretado, nos movemos aquí para crear una pantalla de bloqueo nuevo y aquí puedes escoger cualquier fondo de pantalla, pero a mí me gusta utilizar la parte de los emojis. Vamos aquí a buscar algo relacionado a deportes, por ejemplo, a mí me gusta hacer ejercicio con baloncesto, algún deporte, etcétera. Puedes crear aquí la carátula que tú quieras o escoger la foto que quieras. Vamos aquí a cambiar el color para que sea un poquito más llamativo, que vamos a jugar aquí como un color rojo. Le damos aquí a agregar. Podemos entonces también agregar diferentes widgets, por ejemplo el de actividad física para que tengas información sobre eso, la parte del clima para que te mantengas al tanto y quizás también tu calendario. Una vez entonces tengamos esta pantalla de bloqueo creada, le damos aquí a agregar y entonces vamos a decir que queremos personalizar la pantalla de inicio. Vamos a decir que queremos utilizar, digamos, por ejemplo, otro fondo de pantalla. Vamos aquí a escoger este, por ejemplo. Esto simplemente es un ejemplo. Puedes escoger el fondo de pantalla que tú quieras o utilizar el dúo, como puedes utilizar aquí, con el fondo un poco borroso o que se muestren entonces los emojis. Le damos aquí a listo y entonces en la parte inferior vemos la parte de enfoque. Podemos tocar aquí y entonces aquí podemos buscar el enfoque que queremos asociar con esta pantalla de bloqueo. Le damos entonces a personalizar y listo, seleccionamos y entonces ya ahora cuando seleccionemos esta pantalla de bloqueo y vayamos entonces a la pantalla de inicio, vas a ver que entonces está todo asociado a este enfoque. Y por último, para las personas que tienen un Apple Watch, puedes entonces crear una carátula enfocada con diferentes aplicaciones, diferentes widgets para que entonces te ayuden a la hora de hacer ejercicios. Y una vez entonces tengas creada esa carátula, puedes ir otra vez aquí a la parte de enfoque y vas entonces a tener aquí la parte del Apple Watch. Le das aquí a editar y entonces aquí el teléfono te mostrará las diferentes carátulas que tengas creadas en tu Apple Watch y aquí entonces puedes escoger la que tú quieras. Yo tengo seleccionada como esta, como la mía para hacer ejercicios. Una vez entonces selecciones esa carátula, le das listo y cuando entonces actives el enfoque en tu iPhone también estará cambiando tanto la pantalla de inicio como la pantalla de bloqueo. También cambiará la carátula de tu Apple Watch. En realidad para mí esta es una de las mejores funciones que tiene tu iPhone o iPad para poder transformar tu pantalla de bloqueo y tu pantalla de inicio para que te mantengas enfocado y tengas las aplicaciones que normalmente utilizas a la hora de hacer ejercicios. Así que altamente recomiendo que utilices este tutorial. Sin embargo, si quieres sacarle el máximo también a tu iPhone, aquí ya en el canal tenemos un video mostrándote cómo puedes crear un enfoque personal y un enfoque para el trabajo para que también sigas sacándole el máximo a tu iPhone. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber qué te pareció este tutorial. ¿Lo piensas utilizar? ¿Tienes alguna duda o pregunta? Déjamelo saber aquí abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete a este canal para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos veremos en el próximo video. Hasta luego.